este tema es un tema bien particular, es un tema que tiene mucha ciencia, es un tema que me gusta y que decidí hacerlo porque en oportunidades, ¿verdad? Cuando, sobre todo los coaches, hablamos mucho de lo que es pensamiento positivo, risoterapia, recurrir a tu niño interior, decimos respirar, relajarnos, escuchar música, pues damos muchas recomendaciones a las personas que se nos acercan porque en un momento están estresados, porque tienen alguna situación en particular, y nosotros de alguna forma le damos recomendaciones. Pero muchas veces las personas se preguntan, ¿pero qué hay detrás de una buena respiración? ¿Qué hay detrás de un pensamiento positivo tan trillado, tan hablado, tan importante, trillado pero muy importante de hablar y de decir? ¿Qué hay detrás de todo eso, cierto? Para que se diga que nos va a servir. Y en oportunidades, pues buscamos cualquier remedio cuando tenemos una afección, cuando tenemos un problema, cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos una patología. Pues lo primero que hacemos es recurrir, por supuesto, a los fármacos, ¿ok? Porque eso es lo que nos han dicho. Y pensamos que justamente allí es donde están todas las soluciones. Buscamos nuestras soluciones fuera de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es realmente perfecto y nos otorga todo, no solamente para ser felices, sino para ser sanos. Y tenemos una opción, y tenemos la opción de nosotros poder sanar y poder dar uso de todos esos beneficios que el cuerpo humano de forma natural tiene, pero que nosotros en oportunidades, o por ignorancia, o por facilidad, o por miedo, o por lo que sea, no echamos mano de esos fármacos naturales que están dentro de nosotros. Y sería muy amplio el tema, así que hoy me voy a dedicar a hablar de uno solo, de un solo fármaco natural, y voy a hablar de un fármaco natural que el hombre ha tratado y la industria ha tratado de copiar, ¿ok? Y de copiar por lo bueno. Y es un fármaco que actúa como neurotransmisor, pero también es un fármaco natural que nos sirve para hacer las mejores conexiones a niveles de las células, de las conexiones nerviosas. Este fármaco natural también nos activa la energía, nos activa la vitalidad, aumenta nuestro sistema inmunológico, nos alivia el dolor, reduce la ansiedad, reduce la depresión, proporciona bienestar, proporciona placer. Entonces imagínense ustedes que este fármaco que lo producimos nosotros y que por supuesto no tiene efectos secundarios, somos capaces nosotros de utilizarlo. Y este fármaco del cual yo les estoy hablando son las endorfinas. Las endorfinas llamadas el oxígeno de la felicidad. Y esas endorfinas las producimos nosotros, la producimos en la pituitaria o la producimos en el hipotálamo, que son partes del cerebro, ¿ok? Entonces, ya vieron todos esos beneficios maravillosos, los producen las endorfinas y nosotros podemos producir endorfinas en cantidades ilimitadas, tanto nosotros querramos hacerla. Y hoy eso va a ser hoy justo de lo que vamos a hablar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para producir esas endorfinas? Entonces, todas esas recomendaciones que los coaches, los psicólogos o todas estas personas que nos encargamos de hablar y de decir de pensamiento positivo, detrás de esto hay mucha ciencia y es lo que voy a tratar de transmitir en este espacio. Estas endorfinas, llamadas el oxígeno de la felicidad, no son más que péptidos que produce, como les estaba diciendo, que se producen en la glándula pituitaria y en el hipotálamo. Que tanto la glándula pituitaria como en el hipotálamo la conseguimos en el cerebro. Por eso el título, ¿ok? Donde decía que la farmacia estaba en tu cerebro. Estructuralmente, estos péptidos estructuralmente se parecen mucho al opio, a la morfina, a la heroína, pero por supuesto sin los efectos secundarios que tiene el opio, la morfina y la heroína. Y como ustedes
ven, el hombre ha tratado de imitarla, ¿ok? Lo que pasa es que tanto el opio como la morfina como la heroína tiene efectos secundarios, mientras que las endorfinas generan un placer muy divino, bien de alegría, de tranquilidad, de euforia, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, sin generar los efectos secundarios que estos pueden generar. ¿Ok? Ahora bien, estas estructuras, como le decía, que se parecen al opio, que se parecen a la morfina y que se parecen a la heroína, pero que no lo son, nosotros las podemos producir. Estos neurotransmisores, ¿verdad?, aumentan en momentos de alegría, en momentos de placer, pero disminuyen en momentos de miedo, en momentos de tristeza. Y bueno, la gente me pregunta, pero es que no podemos estar todo el tiempo alegres o todo el tiempo en un estado de placer. Ciertamente tenemos que pasar, la vida es un cúmulo de emociones de altos y bajos. El detalle está en que nosotros seamos capaces de poder controlar el tiempo y lo que nos afecta esa emoción y no quedarnos anclados en ella. Lo vamos a vivir, es verdad, no la podemos evitar, la vivimos, la aceptamos, pero sabemos que no podemos estar anclados en ella porque nos genera un bajón de endorfinas y eso no lo queremos, ¿ok? El ser humano tiene billones de células, billones. Se pueden ir a los libros y les puede decir que unos hablan de que solamente a nivel cerebral tenemos 37.000 billones, 30.000 billones, o sea, realmente eso no es el punto de cuántos billones de células podemos tener. El punto importante aquí es que las endorfinas, ¿verdad?, van a machar o van a trabajar o van a llegar a todas las células del organismo entre sí. ¿Qué sucede? Que nuestras células, aunque estén ubicadas a lo largo de todo el cuerpo, trabajan como un gran sistema. Es como un gran carro, que si yo de repente le arreglo el motor, lo del arranque o la batería no funciona, el motor puede estar maravilloso, pero si no funciona la batería, por supuesto que el carro no arranca. Entonces así es el organismo. El órgano tiene un gran sistema: riñones, pulmones, corazón, sistema nervioso, sistema óseo, perfecto, pero todos tienen que ir engranando para que esto funcione. Resulta que en todo nuestro organismo tenemos células, todo el organismo tenemos células, pero las endorfinas son las llaves que van a activar esas células, ¿ok? Vamos a decir que la endorfina es como la llave y las células son como los receptores. Entonces, cada endorfina va a servir como llave, va a entrar a una célula, estoy hablando así para que me puedan entender bien, van a entrar, van a encontrar la célula, van a abrir la célula, ellas van a saber diferenciar, indiferente que sean células del corazón, de los riñones, de los pulmones, de donde sea. Estas endorfinas llegan, entran, es como una llave, le dan a la llave, pasan el switch, y si todo esto sucede, entonces esa unión o esa activación es lo que genera bienestar y genera salud. Es por eso tan importante nosotros producir endorfinas para tener esas llaves activas para cuando nuestras células necesiten ser activadas o para que las endorfinas lleguen, las activen y se produzca, por supuesto, no solamente placer, alegría y todo aquello, sino que está también muy dirigido a lo que es la salud en pleno. Ahora bien, ya sabiendo entonces y haciendo un resumen que las endorfinas las producimos nosotros en el cerebro, tanto en la pituitaria como en el hipotálamo, ¿verdad?, que se producen allí, que son esas llaves que van a activar esas células y que son como la célula es como el receptor y la endorfina es la llave, y que hay muchos fármacos que la industria ha tratado de hacer imitándola. Por supuesto, todo medicamento tiene un efecto secundario, mientras que cuando es un fármaco natural no lo va a tener. Entonces, imagínense todo lo maravilloso que nosotros tenemos, y se los he dicho que bueno, que se activa más cuando estamos en alegría, cuando estamos en amor, cuando estamos en placer, y que baja su producción cuando estamos en tristeza, cuando estamos con miedo o cuando tenemos activadas las emociones negativas. Ahora bien, ¿cómo producimos nosotros entonces esas endorfinas? Y aquí vamos a hablar del llamado pensamiento positivo, que tanto rayamos y tanto decimos, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar en positivo, tenemos que pensar en positivo, pero a veces no nos dicen por qué tenemos que pensar en positivo. Pero antes de decirle por qué tenemos que pensar en positivo, también quiero hacer una aclaratoria.
Pensar en positivo no necesariamente va a ir atado a lo bueno o lo malo según mi creencia o mi manera de ver la vida. Porque un pensamiento negativo para una persona posiblemente no es negativo para otra persona. Entonces aquí tenemos que apartar un poco lo bueno y lo malo, que pensar en positivo es cosas buenas, que pensar en negativo es cosas malas. Aquí lo vamos a ver de otra forma. Pensar en positivo es aquello que nos genera bienestar, que nos gusta, que nos genera alegría, que nos genera tranquilidad, que nos genera paz, o por lo menos es neutral. Y pensar en negativo es aquello que nos genera estrés, independientemente de lo que estemos pensando. Lo que quiero decir con todo eso es que aquí vamos a separar un poco lo que catalogamos como bueno o malo para pensamiento positivo y negativo. Pensamiento positivo es aquel pensamiento que me hace sentir bien, que me hace sentir alegre, que me hace sentir por lo menos neutral, que me hace sentir tranquilo. Y pensamiento negativo es aquel pensamiento que me genera estrés. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento positivo, los pensamientos positivos se ha demostrado que van a los pensamientos, porque aquí el pensamiento se puede decir que está en la mente, aquí no vamos a hablar de mente como tal, o vamos a hablar de espacio físico, que realmente porque estamos hablando del cerebro, ¿verdad? Pero los pensamientos se hacen realidades. ¿Y cómo se hacen realidades? Deepak Chopra dice en un libro que se convierten los pensamientos en pequeños péptidos, y eso es lo que estaba diciendo en ese libro que se llama Curación Cuántica. Es lo que estaba diciendo en ese libro, es que definitivamente lo que tú piensas se transforma en péptidos. ¿Por qué razón? Porque según cómo tú te sientes, si tú al pensarlo generas alegría y estás bien, entonces ese pensamiento va a activar la producción de endorfina, y la endorfina no son más que péptidos, ¿ok? Entonces yo pienso en positivo, activo la producción de endorfina, y por supuesto esa producción de endorfina va a ser como un ciclo, me va a llevar entonces a un sentimiento de felicidad y de alegría, ¿ok? Definitivamente, si luego al contrario, es decir, si me voy a un pensamiento que va a ser negativo, ese pensamiento negativo va a activar el cortisol, y el cortisol se activa en las glándulas suprarrenales, pero definitivamente va a funcionar de una manera diferente cuando esté en exceso, porque el cortisol también lo produce el organismo y lo produce para algo. Lo único que cuando se produce en exceso, pues es dañino. Eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Lo importante acá es que el estrés viene mucho relacionado a la producción de adrenalina y de cortisol. La adrenalina y el cortisol se producen en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Y ellas son utilizadas, por ejemplo, cuando tenemos miedo, son como hormonas que se producen en estados de alerta, y son aquellas que cuando estamos en un estado de alerta que nos impacta, tenemos miedo o algún estado de emergencia, ellas se activan, se acelera nuestra respiración, sudoración, pensamos rápidamente, nos da esa opción de escape, ¿ok? En el momento que, por ejemplo, una persona, un cazador, está cazando y de repente tiene un león atrás, y cuando ve que el león lo tiene cerca, imagínense ustedes toda la adrenalina que hay en ese cazador cazado, se acelera, y es lo que lo debe impulsar para salir corriendo. ¿Okay? Entonces la adrenalina, por supuesto, y el cortisol tienen una función en el organismo, y por eso están. Pero en altas cantidades, entonces son contraproducentes y son dañinas. Es por esta razón lo importante de pensar en positivo, que va más allá de una retórica. Pensar en positivo, entonces va a ser producir endorfinas, cuyas endorfinas entonces me van a generar sentimientos positivos, y estos sentimientos positivos me van a llevar a la felicidad y me van a llevar a una buena salud. Si pienso en negativo, se me va a generar o se va a disparar la producción de cortisol, me va a generar esto como consecuencia un sentimiento negativo, y como consecuencia nuestra salud va afectada. Se dice que cuando los estudios demuestran que cuando hay altos niveles de cortisol, ¿ok? Porque estás en un estado de estrés constante, ¿ok? No es ese estrés por el que les estaba hablando, que de repente salió corriendo, o un estado de alarma, sino que me mantengo en un estrés constante. Entonces, ese estrés constante me genera los suprarrenales creando mucho cortisol, y ¿qué va a suceder? Que entonces se minimizan las células T o las células NK, que son células que van a ayudar, o que las tenemos en el sistema
para enfrentar, o sea, para fortalecer nuestro sistema inmunológico y poder dar frente a todo eso que quiera llegar a atacarnos. Entonces nuestras células T, que son nuestros soldados, por decirlo así, en nuestro cuerpo, se ven afectadas cuando hay un estado de estrés. ¿Por qué? Porque hay cortisol, ¿ok? Entonces, el cortisol me genera un sentimiento negativo y ese sentimiento negativo me minimiza mis células T, pero también aumenta los radicales libres y la oxidación. Y eso pues no lo queremos, ¿ok? Y por otro, esta también aumenta o hace un daño genético. Es por esta razón la importancia de pensar en positivo. Entonces ya vieron el por qué nosotros decimos hay que pensar en positivo, hay que pensar en positivo, que vaya más allá de lo retórico y de la espiritualidad. Es porque definitivamente afecta nuestra salud. Ahora, no solamente pensar en positivo, también tenemos otro punto importante aquí que es ser optimista. Se ha demostrado que las personas optimistas, pues tienen una vida más plena, pero no solamente eso porque son felices. Hay un estudio que hizo la Escuela Pública de Harvard entre el 2004 y el 2012 con un universo de 70,000 mujeres, ¿ok? Y donde pudieron evaluar y estaban evaluando eran los resultados de patologías, de cuánto minimiza el optimismo el riesgo a ciertas patologías, y determinaron que el 52, el vivir en un estado de ser optimista minimiza el riesgo de los infartos en un 52%. El riesgo de los infartos un 52%, minimiza el ictus, es decir, las muertes o las cosas que son así. El ictus es como algo, ¿cómo se lo explico? Repentino. Una muerte, por ejemplo, repentina, la disminuye a un 32%. Bueno, no me recuerdo exactamente los números, pero yo sé que era entre un 52 y un 56 los infartos, un 32 el ictus. También era del 38 al 40% las afecciones cardíacas y del 16 al 20% minimiza los riesgos al cáncer. Ese fue un estudio que se hizo, que lo hizo la Universidad de Harvard entre 2004 y 2012 a un grupo de 70,000 mujeres. Ese fue un estudio hecho solamente con mujeres. Cuando tú eres optimista, tú tienes objetivos claros, y esto a mí me gusta meterlo dentro de esto. Tú tienes objetivos claros, y cuando tú tienes objetivos claros, tienes esperanza, y cuando hay esperanza hay fe. Entonces, no solamente ser positivo, sino también ser optimista. Y cuando tú eres optimista, tú siempre piensas o siempre estás con el objetivo claro de que algo bueno te va a pasar y que lo que tú estás haciendo y lo que tú estás planificando va a tener un resultado. Y ese resultado de repente no es lo que tú estás esperando, pero mínimo te deja un aprendizaje. Y esa es la forma de ver la vida. Y por eso en parte de las terapias hay unas recomendaciones y se hacen terapias donde uno hace que la persona vaya a la juventud, se sienta joven, haga ejercicio y yendo un poquito al pasado, aunque me gusta trabajar en el presente y en el futuro, a veces tenemos que hacer mano del pasado para poder revivir muchas cosas, ¿ok? Y entre eso, cuando nos sentimos jóvenes, aunque hay personas que son jóvenes y se sienten viejas, y hay personas que son viejas y se sienten jóvenes, el tú de sentirte joven reactiva el optimismo, y cuando tú eres optimista, tú haces planes. Es por eso que, independientemente de la edad que tengas, siempre es importante que tengas un sueño, un objetivo para cumplir. El día que tú dices, no hay más objetivo, no hay más sueño, lo hice todo, ese día despídete, porque de verdad que aquí no haces más nada. ¿Okay? Todos los días tú te tienes que parar pensando qué nuevo voy a hacer. ¿Okay? No es que las grandes cosas, voy a montar un negocio todos los días, pero sí tienen que existir retos, sí tienen que existir pequeños proyectos como de repente comenzar desde hacer una dieta, hacer ejercicio, planificar algo, hacer cambios en lo que tú haces de rutina, reunir dinero para cambiar un mueble, pero siempre que tengas un objetivo. Si no puede ser que tú te pares todas las mañanas, ¿ya cuál es mi objetivo de hoy? Bueno, y si el objetivo es no hacer nada, pero por lo menos que exista, que está plasmado y que exista algo que te diga voy a hacer algo. Porque cuando tú dices voy a hacer algo, estás activo y siempre estás en ese proceso de renovación, en ese proceso de centrarte y sentirte bien.
Hay otro punto, no solamente entonces ser optimista y pensar en positivo, también la risa. La risa, reírse, pero reírse a carcajadas, reírnos activa la producción de endorfinas. Y está muy de moda todo lo que es la risoterapia. Es precisamente porque se produce endorfina. Se dice que los niños ríen entre 300 y 400 veces al día. Imagínense ustedes cuánta endorfina producen esos niños. Y nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos dejando de reír. Y se estima que los adultos no reímos más de 50 veces al día. Óptimo, ¿ok? Hay personas que no se ríen ni una vez al día. Entonces la risoterapia, activen la risoterapia, ríanse de la vida, ríanse a carcajadas. Recuerden que cada vez que se están riendo, están produciendo endorfina, están produciendo el fármaco más importante que tienes en tu organismo. Ese fármaco que se ha tratado de imitar y que sin embargo nunca va a ser perfecto como lo producimos, como somos capaces de producirlo nosotros todos los días. Las terapias de risa están utilizándose en los hospitales de los Estados Unidos para aplican las risoterapias para pacientes que tienen cuadros depresivos y han hecho estudios donde realmente esos cuadros depresivos pues bajan. Otra terapia bonita o cómo nosotros generamos endorfinas es yéndonos a los recuerdos positivos. Los recuerdos positivos del cerebro, ¿ok? No saben si estamos en el presente o si estamos en el pasado. Es por eso que los recuerdos positivos o las situaciones positivas, cuando las traemos a memoria, la endorfina se produce 2 veces. Por ejemplo, si tengo el recuerdo de un momento maravilloso que pasé en mi vida, por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, yo pienso que uno de los momentos más hermosos que las madres que hemos tenido la experiencia, las mujeres que hemos tenido la experiencia de ser madre y las que no seguro han tenido otras experiencias, pero voy a decir, las mujeres que hemos tenido la experiencia de ser madre, el hecho de ser madre, cuando nos colocan ese niño entre los brazos, ese momento es un momento sumamente hermoso. Yo creo que ahí nosotras, la producción de endorfinas ahí llega a los niveles más elevados. Pero no solamente en ese momento, sino si cerramos los ojos y vamos al recuerdo de cuando nuestros hijos nacieron, es tan maravilloso el cerebro que volvemos a producir endorfinas. Si yo les digo a ustedes en este momento que cierren los ojos, después hacen el ejercicio cuando terminemos, cierran los ojos y dicen voy a darme una sobredosis de endorfinas, vamos a producir endorfinas. Y toman 3-4 minutos para traer recuerdos hermosos de su vida. Recuerdos que tal vez le generen sonrisas en su rostro, ¿ok? Posiblemente tienen los ojos cerrados, pero esos recuerdos le van a generar tanta emoción que tal vez hasta se van a sonreír. Pues les voy a decir que en ese momento también están produciendo endorfinas, como cuando las producieron, cuando se produjeron hace 10, 20, 30 años, 5 años atrás, 3, 4, 10 años atrás cuando tuvieron a sus hijos, ¿ok? Es maravilloso. Ahí el señor Luis Rojas, en un libro que se llama Supera la adversidad, él escribe que quienes hacen las paces con su pasado, más o menos así, que quienes hacen las paces con su pasado, aunque el pasado haya sido fatal, se liberan. Y es la manera de poder controlar el destino o su presente. En ciertas terapias, cuando uno hace terapia de hipnosis o hace PNL, programación neurolingüística, o cuando uno hace terapias con la línea de la vida y todo aquello, precisamente es para buscar recuerdos del pasado. Posiblemente traigo recuerdos tristes, por eso esto hay que hacerlo con un terapeuta, porque la idea no es traer el recuerdo triste, es traerlo y cambiarlo, para erradicarlo, ¿ok? Entonces, lo traigo, lo saco definitivamente para que en el futuro no me genere como una emoción subconsciente que esté ahí latente y cuando me aparezca un evento parecido al que me sucedió hace 10, 15, 20 años atrás, se reactive esa emoción dormida. Entonces, eso se utiliza mucho en terapia, en lo particular lo uso mucho, llegar a la emoción que en algún momento causó un malestar, y que se me está reactivando cuando existe algún evento que se relaciona o se parece a lo que me activó esa emoción, que me hizo un daño en un momento determinado y que se quedó ahí. Pero cuando se hacen ese tipo de cosas, tienen que hacerlo con personas
ya con terapeutas que realmente sepan hacerlo, ¿ok? Porque la idea es, cuando uno llega a su recuerdo del pasado, se tienen que sanar. Dentro de las terapias están procesos de cambiar esa emoción negativa que se vivió en el momento y switcharla inmediatamente por una emoción positiva, que no solamente va a cortar y a desaparecer la emoción que tú viviste en ese instante, sino que haces un disparo de endorfina para que te sientas bien y relajado cuando vuelvas a tu presente y hayas erradicado esa emoción que en algún momento te generó un problema y que te está generando en el presente ciertos comportamientos, enfermedades, conductas repetitivas, y bueno, eso se maneja mucho en la parte de biodescodificación. Entonces, les decía yo que no solamente entonces pensar positivo, no solamente ser optimista, sino piensa positivo, sé optimista, la risoterapia, y ya saben cómo manejar esos recuerdos. A veces dice, bueno, vivamos el tiempo presente, ¿verdad? No podemos anclarnos en el pasado, pero si van a ir al pasado para sanarlo o van a ir al pasado para revivir un recuerdo bonito que me acelere la producción de endorfina, bienvenidos sean los recuerdos positivos. Los recuerdos negativos van a funcionar igualito como los pensamientos negativos. Tengo un recuerdo negativo, me va a hacer sentir mal, disparamos el cortisol. ¿Y qué pasa cuando disparamos el cortisol? El cortisol, se aceleran los sentimientos negativos, y recuerden entonces que disminuyen nuestras células T, ¿ok? Que son nuestras protectoras, son importantísimas para nuestro sistema inmunológico, aumenta la oxidación, los radicales libres, y aumentamos entonces cualquier tipo de enfermedad. Es por esta razón que tanto los recuerdos negativos, ¿ok?, como un recuerdo negativo que me traigo o un pensamiento negativo del presente, actúa de forma dañina. Que ciertamente, ¿cómo hacemos? Van a llegar pensamientos negativos, van a llegar recuerdos negativos. No puedes decir no lo hagas, van a llegar. La cuestión es que tú estés consciente que no puedes anclarte en ellos, porque no puedes dejar que el cortisol suba, ¿ok? Estoy consciente, y cuando yo concientizo, acepto lo que pasó y seguimos adelante, ¿ok? No es que decir no lo sientas, no lo veas, que no llegue a ti, pelea con ellos, nada de eso. Deja que lleguen, deja que llegue el recuerdo, deja que llegue el pensamiento, acéptalo, deja que fluya y concientiza que tú eres capaz de salir de él. Yo siempre le digo a las personas que están conmigo, cuando les sea muy difícil, es que no puedo, cuando llega ese pensamiento negativo recurrente, ese recuerdo negativo recurrente, no hay manera, no lo puedo quitar de mí, ¿cómo lo hago? Le digo, bueno, haz una cosa, comienza a reír, así sea sin ganas. Cuando tú sonríes, cuando haces mueca, la sola mueca de sonrisa, el solo hecho de hacer esto y colocar posición de sonrisa, no te permite, traten de sonreír y pensar en algo malo. Traten de hacerlo ahorita, traten de sonreír y pensar en algo malo al mismo tiempo. No pueden, es imposible. Yo no puedo estar en dos extremos en un mismo lugar. Entonces, cuando esos pensamientos negativos me atacan o esos recuerdos negativos y a nivel consciente no soy capaz de aceptarlo y dejarlo fluir, entonces hagan mano de la sonrisa, hagan mano de la risa y ríanse mucho. Y si no tienen que reírse, por lo menos hagan la mueca de sonreírse. Cuando están haciendo la mueca para sonreírse, esos pensamientos negativos van a fluir y van a salir, ¿ok? Otra manera, y esto es para las madres, otra manera de las madres que digo que están recién paridas, que es manera de producir mucha endorfina, es cuando se amamanta. Cuando se amamanta, se ha demostrado que suben los niveles de endorfina, pero no solamente suben y te generan placer y conexión a ti con ese bebé, sino que le transmites en la leche materna, ¿verdad?, endorfinas a tu bebé. Y así todo lo maravilloso que las endorfinas funcionan para ti, también van a funcionar con tu hijo. Por eso es tan importante amamantar cuando están esos bebés pequeñitos, ¿ok? También los masajes. A veces decimos, los masajes son relajantes, ¿ok? El masaje es relajante a nivel muscular, obviamente, pero también quien le hace masaje genera una sensación de placer. Esa sensación de placer es porque hay ciertas zonas que cuando son tocadas se generan pequeños dolores, ¿ok? Son pequeños dolores,
pero que al soltarlo, sobre todo en esta zona que está acá, ¿ok? Nosotros nos podemos dar automasaje, no necesariamente que otra persona nos los dé, nosotros podemos acariciarnos, esa caricia, ese automasaje que nos damos, ese cariño que nosotros nos damos, también se ha demostrado que incrementa la cantidad de endorfina en tu organismo, o sea, tu fármaco más importante lo incrementas haciéndote cariño, dándote masaje. Haciendo deporte, el hacer deporte también se ha demostrado que incrementa los niveles de endorfina, pero también se ha demostrado que hacer deporte no 5 minutos, sino son mínimo 40 minutos para realmente acelerar esa producción de endorfina en el organismo. Entonces, hacer deporte, aparte de mantenerte bien, pues sabes que vas a producir endorfina. La sexualidad aumenta, incrementa, en el proceso sexual se incrementa también la producción de endorfinas. Y aquí hay un punto bien importante que quiero recalcar, que se ha demostrado que se produce más endorfina cuando tú tienes relaciones sexuales con tu pareja realmente, o sea, con tu esposo, con tu novio, con tu pareja formal, con tu pareja de siempre. ¿Por qué razón? Porque ciertamente la sexualidad como tal genera la endorfina, ¿ok? Ciertamente ya sola, pero cuando tú estás con tu pareja habitual, no solamente es el acto sexual, sino también es el amor. Y la endorfina es la base del amor, ¿ok? La productora de todo ese cosquilleo, de todas esas cosas que sentimos cuando estamos enamorados. Y paradójicamente, dicen que el amor no se desarrolla en el corazón, sino se desarrolla en el cerebro. Entonces, si nosotros, aparte de esa actividad sexual que de por sí nos va a generar la endorfina, lo hacemos con alguien a quien amamos, entonces la producción de endorfina definitivamente va a ser el doble, el triple. Por eso se recomienda hacer el amor con personas con las cuales son tus parejas y con las cuales existe un afecto y más allá de la atracción meramente sexual, ¿ok? Ahí se los dejo, claro, cada quien vive su vida sexual como mejor le parece, pero les estoy diciendo que si hacen sexo conjuntamente con amor, la producción de endorfina entonces se multiplica. Lo otro para producir endorfina es dormir, pero dormir bien, dormir respetando el ciclo del sueño. Generalmente se dice que los que son los pilotos, las enfermeras, los médicos, los vigilantes nocturnos, todas esas personas que tienen trabajos en nocturno, pues tienen que tomar creo que es melatonina, ciertos productos que son precisamente para hacer esos cambios y hacer que el organismo forzadamente sienta que es de noche y poder adaptar un ciclo de sueño aunque no sea real. Entonces la idea es dormir, pero dormir en el horario que corresponde. Hay otra cosa también importantísima que eleva las endorfinas y es el hacer beneficencia, es el sentirte útil. Inclusive se hicieron unos estudios a personas que trabajan en ONG y sus niveles de endorfina se aceleran cuando están en ese proceso de hacer bien a otros. Pero no solamente eso, también la música. La música es activador de las endorfinas, no solamente el que la escucha, también el que la ejecuta, ¿ok? La música es activador de la endorfina y existe una doctora, la doctora Ryan, creo que es Luisa Ryan, no recuerdo el nombre exactamente, pero la doctora Ryan en su libro Endorfina, ella dice que los pájaros no cantan para ser felices, porque están felices, los pajaritos cantan para ser felices. Entonces, muchas veces nosotros cantamos cuando estamos felices, y cuando estamos felices tarareamos. ¿Por qué estás tarareando? Es que estoy feliz y por eso tarareo. Yo te invito a que comiences a tararear y a cantar para ser feliz. No esperar ser feliz para cantar. Canta para ser feliz, ¿ok? Así como los pajaritos. Existe otro gran precursor de las endorfinas y es la espiritualidad. Pero aquí voy a ver la espiritualidad de otro punto de vista. El ser humano, lo vemos de una forma tridimensional, como un triángulo. Son 3 puntas, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual.
El cuerpo físico, pues todo el mundo lo conoce, nos tocamos, nos palpamos, estamos con él, somos conscientes de él y por lo tanto lo aceptamos, sabemos que está y no nos genera estrés porque sabemos que está. Cuando sabemos que hay algo con nosotros, no nos genera angustia, ¿ok? Porque sabemos, nuestro cuerpo físico es el que nos acompaña. Tenemos un cuerpo mental y obviamente siempre está porque nuestros pensamientos y nuestra mente, aunque no se ha definido exactamente dónde está la mente, dónde están los pensamientos, en una parte del cerebro, en una nube, se dice que es la conciencia misma, etcétera, etcétera, pero sabemos que existe y es nuestro cuerpo mental, porque con el cual estamos, están nuestros recuerdos, está todo y ahí está nuestros pensamientos. Pero luego hay otra parte, nuestro otro cuerpo, que es el cuerpo espiritual, llamado cuerpo espiritual, llamada alma o llamada conciencia. A mí me gusta llamarlo conciencia, es la conciencia misma. Si nosotros no buscamos ese ser interior a nivel inconsciente, sabemos que algo falta, ¿ok? Porque todo ser humano tiene su cuerpo físico, su cuerpo mental y su cuerpo espiritual. Del cuerpo físico estamos seguros que lo tenemos, cuerpo mental estamos seguros que lo tenemos, pero ese cuerpo espiritual o alma o conciencia misma, muchas veces nosotros a nivel consciente no la palpamos, no la sentimos, no sabemos que está allí. El hombre, en esa búsqueda de su ser interior, cuando comienza a entender esa parte espiritual que es la conciencia a la cual está hecha, que va más allá de un cuerpo físico, que si está, que sigo siendo yo en conciencia, en esencia, porque me llame Harriet o porque no me llame Harriet, porque sea abogado, porque sea coach o porque no sea abogado o no sea coach o no sea nada, porque tenga este nombre o no lo tengo, yo sigo siendo. ¿Ok? Y es esa parte, ese ser interior, es esa parte que me dice que nosotros, que somos más que esto que tocamos, es lo que nosotros llamamos ese cuerpo espiritual. Es por eso que cuando el hombre comienza en esa búsqueda, en múltiples formas, ¿verdad? Se dice que llegamos a una estabilidad. ¿Por qué? Porque entonces tenemos el triángulo de los tres cuerpos armados. Es por eso que se habla que las personas que están conscientes de su cuerpo físico, aunque ese cuerpo físico tenga alguna patología o alguna enfermedad instaurada, su cuerpo mental y su cuerpo espiritual, esas personas producen mayor cantidad de endorfinas. ¿Por qué? Porque no hay un estrés subconsciente, saben que están completos. Es ahí donde entra la parte espiritual dentro de esta producción de endorfina. Entonces, haciendo un resumen, les puedo decir que la endorfina se puede producir tanto en estados de relajación como en estados de acción, ¿verdad? Porque si estoy trotando, si estoy haciendo ejercicio, si estoy amando, si estoy amamantando, si estoy riendo, estoy produciendo endorfina. Pero si estoy durmiendo, si estoy contemplando, si estoy tranquilo, si estoy en estado de paz, también produzco endorfinas. Y para hacer un resumen, entonces quiero recordarles que para producir endorfina hay que hacer ejercicios, que la conseguimos haciendo ejercicio, con masaje, automasaje, con pensamientos positivos, con mucho optimismo, riéndonos muchísimo, sintiéndonos útil a otros, ¿ok? Que era lo que les explicaba de la profesión, de lo que hacían. También la espiritualidad es parte para producir estas endorfinas, amamantar, traer recuerdos positivos, la música, el deporte, la sexualidad y mucho más si va atada con el amor. Y bueno, también otras cosas como tener contacto con la naturaleza, también genera actividades de estar al aire libre, contemplar el arte, que era lo que yo le decía, el ser artista, y aumentar nuestra autoestima, porque si aumentamos nuestra autoestima, por supuesto nos sentimos bien. Y bueno, quiero para terminar este tema, decirles y cerrar, antes de cerrar el tema, quiero cerrar el tema diciéndoles que la alegría y el amor aumentan nuestras endorfinas, mientras que la tristeza y la culpa aumentan la adrenalina y la ira y el miedo aumentan el cortisol. Entonces ustedes deciden qué prefieren aumentar. Y como ya hemos hablado tanto de las endorfinas, yo creo que eso es lo que todos queremos aumentar aquí. Entonces el ejercicio es que en la mañana a reírnos y agradecer.
agradecer porque estamos vivos, agradecer por todo lo que ha pasado, a tener pensamientos positivos. Y ya saben que lo de pensamientos positivos no es retórica, es porque si pensamos positivo producimos endorfinas, y si producimos endorfinas producimos salud y estamos con bienestar pleno. Pues bueno, para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes. Gracias por haberme acompañado. Entonces, si les parece que esta es una información útil, no duden por favor en compartir. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad.